Ya vamos a presentar a Marina del Poyeto, del estudio EcoGo, y a Diana Mondino, economista del SEMA. ¿Cómo les va a las dos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo muy están? bien. Siempre empezamos con una pregunta muy difícil, digamos, que se resume de la siguiente manera. Marina del Poyeto, ¿cómo ves las cosas? Una, una pregunta de bar, de calle, de pueblo, digamos, y ahí largamos. Extendete. A ver, dos palabras sobre lo que está pasando en el mundo. Te diría que la vacuna es efectiva y la aceleración en la vacunación en los países donde hay vacunas demuestran que los contagios caen, la cantidad de muertos caen y las economías se reactivan más rápido de lo que parecía, sobre todo con paquetes fiscales inéditos, ¿no? Digo, 1,9 trillones en Estados Unidos, 10 puntos del PIB, más un anuncio de 10 puntos más para el año que viene de infraestructura. Eso, si querés, ese contexto de crecimiento global, por lo menos del mundo desarrollado, lo que te está generando es una aceleración en las expectativas de inflación, impulsadas en parte por la dinámica de los precios de los commodities, y esa aceleración en las expectativas de inflación lo que te generó fue un aumento en la tasa de interés libre de riesgo. Ese aumento en la tasa de interés empieza, si querés, a generar una discusión sobre cuál es la capacidad de esos paquetes fiscales, y tenés a la academia de ambos lados, algunos a favor y otros bastante en contra, respecto a qué es lo que te puede generar con las tasas de interés a nivel global y qué es lo que te puede generar eso, sobre todo para lo que son los países emergentes como nosotros, en términos de fortaleza del dólar, dinámica de los commodities, que de corto plazo siguen de largo, digamos, más por una cuestión de demanda y de oferta, digamos, de problemas de oferta, ustedes entienden más que yo de eso, y fundamentalmente respecto, digamos, de la capacidad para refinanciar las deudas en los países que, ¿no? Digamos, tratado el sobreendeudamiento que hay. Argentina siempre, digamos, en otro canal, digamos, sin acceso al mercado de crédito internacional, con una tasa de interés de la deuda en dólares del 20%, a pesar, para la deuda corta, a pesar de haber reestructurado en agosto del año pasado la deuda. Argentina, digo, sin un acuerdo con el fondo, a pesar de que el acuerdo con el fondo, a pesar de que en este mundo que yo estoy comentando, el fondo, digamos, tiene un cambio en el carácter fenomenal. Yo un poco, digamos, provocativamente digo que Georgieva, al lado de lo que eran Kruger, es Lassie, o sea, hoy estás hablando de un nuevo consenso de Washington, hoy estás hablando, digamos, de una dinámica donde el propio Fondo Monetario dice que los países tienen que ser muy prudentes al momento de retirar los estímulos monetarios, un fondo que finalmente con la administración Biden va a emitir derechos especiales de giro, y a la Argentina le van a llover del cielo 4.370 millones de dólares. Entonces, lo que digo es, de momento para Argentina el mundo te diría que ayuda. Ahora, en Argentina tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestros propios problemas en un país sin crédito y que viene de duplicar la cantidad de pesos que había en la economía. Básicamente para financiar el salto en el agujero fiscal que tuvo todo el mundo, pero que Argentina lo financió con emisión monetaria. Pero si vos me decís en Argentina, yo pienso los meses que siguen en base a un triángulo con, bueno, 3 vértices obviamente, donde el vértice de arriba es la carrera entre el COVID ¿no? Digamos, y la vacuna. O sea, estás entrando en la segunda ola, viendo lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Chile, que tiene vacunas, lo que está pasando en Uruguay. En Argentina, digamos, la situación se va a complicar. El gobierno intenta, digamos, poner medidas a la movilidad, ¿no? De restricciones a la movilidad, tiene un enorme rechazo a esas medidas que está tomando, y lo que estás viendo es que los anuncios, que son de cuarentena muchísimo más laxa que la que vimos el año pasado, por ahora tienen efectos más virtuales que reales. El año pasado la economía, con 10 días de caída, 10 días de cuarentena dura en marzo, había caído 10%, en abril, con una cuarentena durísima, había caído 15%, en promedio abril contra abril de 2019, la caída era de 25%, y hoy estás en un nivel de enero que es prácticamente igual al de enero del año pasado. O sea, caíste, ¿no? Una nave corta, caíste y rebotaste, el mismo dibujo que hizo todo el mundo. Ahora, la pregunta es cómo impactan estas restricciones sobre la actividad en los meses que siguen, donde seguro vas a volver a tener una panza. La pregunta es cuál es la magnitud que tiene esa panza.
Por ahora, digo, mi sensación es que las vacunas van a ser un bien cada vez menos escaso, pero claramente llegan tarde, y la pregunta es, bueno, ¿cómo se da esa carrera en los meses que siguen? El segundo vértice, que es probablemente el que más importa acá, tiene que ver con la dinámica fiscal, financiera, monetaria, cambiaria. El gobierno está usando el dólar como ancla, el dólar oficial como ancla, derrumbó las expectativas de devaluación o la tasa de interés implícita en los mercados de futuros, convenció al mercado de que va a devaluar menos, que no va a haber un acuerdo con el fondo que implique un achicamiento en la brecha, con lo cual va a ser un escenario con brecha y con un ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial. Y atrás de eso lo que te coordinó fue una aceleración en la liquidación de exportaciones. Banco Central que empieza a comprar dólares. En abril tuviste el récord de liquidación. Acá estábamos con la discusión en la previa respecto de cuántos dólares va a tener el gobierno, porque de cuántos dólares tenga va a depender este equilibrio. En marzo compró 1.500 millones de dólares. En lo que va de abril viene comprando 1.100 millones de dólares. Ya recompró todo lo que había vendido, y los dólares que empezó a usar en enero, febrero para intervenir en el mercado cambiario, en el dólar marginal, el de contado con liquidación o el MEP, básicamente está usando cada vez menos dólares. Puntualmente en abril compró 1.100 palos y usó 5 millones de dólares para intervenir. Entonces lo que digo es, por ahora tenés ese equilibrio cambiario en el dólar oficial, con un ritmo de devaluación que en enero era 4 y en abril es 1,5, y en simultáneo lo que tenés es una brecha que se mueve poco. Está, digamos, valía 185 el dólar en octubre, hoy vale 150, 152, 153. Ese dólar es el que va a estar puesto a prueba, pero de nuevo, coyunturalmente tenés este equilibrio. Ahora lo que tenés es, estás anclando el dólar, anclaste las paritarias, porque las paritarias se cerraron todas en la zona de 30, frenaste los aumentos tarifarios y la inflación sigue al 4,8%, que fue el dato de marzo. Y ahí el gobierno empieza, digamos, con nuevas medidas para intentar pisar la dinámica de precios de cara a la elección, y ahí lo que empieza, desde nuevo, medidas restrictivas, digamos, ¿no? Registros de exportación y demás. La verdad es que este equilibrio cambiario que estamos viendo en estos meses se va a sostener en la medida que el Banco Central siga comprando dólares. Con lo cual la pregunta que yo le hacía a Salvador antes, y había un contrapunto, tiene que ver con cuánto va a ser la liquidación de exportaciones en los meses que vienen, porque eso te va a definir la capacidad de fuego que tenga el Banco Central, sobre todo a partir de julio, ¿no? Y agosto, para intervenir en la brecha cambiaria y para limitar la restricción a las importaciones que estás teniendo para tratar de cuidar los dólares del Banco Central. En el medio, mi sensación es que los próximos 3 meses, estacionalmente, nosotros lo llamábamos el trimestre de oro. De nuevo, hay que ver cuánto de oro es y si se arruina. A partir de julio, estacionalmente, esa oferta empieza a caer, y en agosto se juntan todos los problemas juntos. En agosto vencen 400.000 millones de pesos de la deuda de pesos del Tesoro. En agosto se acaba la estacionalidad de la soja. En agosto el impuesto a la riqueza, que fue uno de los factores que estabilizó la demanda de pesos, porque eran dólares que entraban para hacerse de pesos para pagar el impuesto, y el impuesto en el arranque es contractivo, pero después el gobierno lo va a usar para gastar. Eso, digamos, las cuotas vencen en septiembre, y fundamentalmente el 4 de agosto tenés las PASO. Si Argentina no cierra un acuerdo de transición con el fondo que le permita patear los vencimientos para el año que viene e intenta usar los DEX para financiar ese pago, a mi juicio, digo, llegás realmente muy justo. Por eso digo, va a depender del vértice 1, el vértice 2, o sea, la carrera entre el COVID y la vacuna. O sea, uno tiende a pensar que el impacto en la actividad, la recaudación y lo fiscal va a estar en los próximos 2-3 meses. La dinámica cambiaria, digo, cuando se acabe ese impacto, digo, lo que vas a tener es que te van a acabar los dólares. Y el tercer vértice son las elecciones. Elecciones que, parados a hoy con el calendario electoral, las PASO son el 4 de agosto, la elección definitiva es el 24 de octubre. Esos 2 meses y 3 semanas son, digamos, terreno bastante desconocido, porque realmente el gobierno se queda sin munición, pero fundamentalmente lo que diría es que la dinámica va a depender enormemente del resultado de la elección, no tanto en términos de cambio en la composición del Congreso, porque digo, es poco probable que el gobierno, es imposible que tenga mayorías agravadas, y es poco probable que pierda las mayorías en Senado, y es poco probable que tenga quórum en diputados. O sea, lo más probable es que se mantenga el status quo.
pero sí hay dos lecturas que son relevantes. Una es la lectura del mercado respecto al resultado de la elección, un resultado adverso al gobierno sería una buena señal para el mercado, y la segunda, que diría yo, es cuál es la lectura que hace el peronismo respecto al resultado de la elección. Básicamente el gobierno, digamos, tiene dos estrategias para llegar a la elección. Una es llegar todos juntos, que no se partan. Entonces digo, si les va mal, la diáspora del peronismo puede arrancar y eso en términos de gobernabilidad de corto plazo se puede complicar. Y la segunda, más allá de la lectura del mercado, y entonces de nuevo digo, la segunda es que la brecha no escale. Con lo cual el triángulo se va moviendo todo el tiempo, digamos, tenemos mucha incertidumbre sobre los tres vértices. Yo tiendo a pensar que políticamente ir a la elección sin un acuerdo de transición con el fondo es prácticamente suicida, pero bueno, digo, la verdad es que el gobierno da señales Dale. de que el acuerdo no está. Pero bueno, digo, les dejo, digamos, planteado un poco el escenario. Casi que nos dejaste una clase de posgrado, te digo, una cosa redondita, impresionante. Para los amigos que nos están viendo, estamos estrenando el canal de YouTube, así que aquellos que lo están viendo por YouTube, abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, suscríbanse. Diana, adelante. Bueno, suscribo todo lo que dijo Marina, jamás lo hubiera podido decir tan ordenado y estructurado. Déjamelo poner en términos conceptuales. En el corto plazo soy extremadamente pesimista con respecto al nivel de actividad económica, con respecto a todas las posibilidades que tiene la economía argentina de empezar a moverse, pero en el largo plazo soy muy optimista. El asunto es que hay que llegar a largo plazo. ¿Por qué soy pesimista en el corto plazo? Porque todos los desequilibrios que mencionó Marina, hay uno que probablemente esté generando un conflicto político, pero una solución económica, que es que la notable gravedad que parecía tener la pandemia es un poco menor en todas partes del mundo. En parte por la vacuna, en parte porque hay más experiencia, en otros países porque se ha reforzado mucho el sistema de salud. Por lo tanto, digamos, la mochila de piedras que significó sobre todas las economías del mundo esta crisis, la pandemia, se está levantando. Un poco porque vienen las vacunas, un poco porque la gente no puede aguantar más y un poco porque no es tan grave como parecía. La suma de todas las cosas hace que haya un poco más de alivio económico. Y sobre todo porque los dos principales motores de la economía del mundo, que son China y Estados Unidos, por diferentes razones, ambos están resurgiendo. Entonces empiezan a tirar de la economía, de las economías en todas partes del mundo. Sin embargo, está en Argentina, creo que es un conflicto político, porque las medidas que se están tomando es como si estuviéramos comenzando al inicio de la crisis. Las empresas están con serias dificultades económicas o financieras, capital de trabajo ya no tiene nadie en ningún sector. Hemos tenido enormes problemas sociales de todo tipo. Ahora tenemos la discusión esta de las escuelas, pero si no fuera las escuelas sería otra, porque la percepción es que durante un año no se reforzó el sistema de salud como se podría haber hecho para evitar el conflicto que, digamos, que significa con la economía tener que mantener esta opción. El otro punto es que el costo de oportunidad, que aunque no lo digamos así, existe, es, digamos, todo lo que dejo de hacer por tomar una cierta decisión, cada vez es más alto. El tema de tener cerradas ciertas actividades, 10 días o 15 días en marzo del año pasado, era radicalmente distinto que el costo de mantener cerradas esas actividades hoy. Otro tema político es que el gobierno sigue introduciendo inflexibilidad en la economía, cada vez es más difícil moverse. Anoche está volviendo a salir el decreto que no puede haber despidos hasta fin de mayo, ni siquiera el despido agravado con doble indemnización, lo cual implica que una empresa no puede moverse, pero a su vez implica que una persona tampoco puede trasladarse o cambiar de trabajo porque perdería un activo que considera que podría ser importante. Temas como, no sé si se van a poner, pero digamos que para controlar la inflación haya que poner en la etiqueta el precio de algo, son chistosos. Porque realmente la ineficacia de eso es abrumadora, pero sin embargo te generan un montón de preocupación, de tiempo perdido, de costos adicionales, que todo eso es un daño. Lo que ha ocurrido con digamos, las exportaciones de cereales, carnes, productos lácteos, de pedir información 6 meses para atrás, que el organismo de control sea la AFIP. O sea, hay un montón de cosas que hacen que políticamente el entorno cada vez sea más
de mayor incertidumbre, junto con las incertidumbres económicas que mencionaba Marina. Entonces, hay un montón de cosas que no sabemos cómo van a ocurrir desde el punto de vista económico. Y el liderazgo que nos debería decir, vamos para allá, puede gustarte o no, pero que te digan, claro, es para allá y vos tomarás tus decisiones, ni siquiera está funcionando. Entonces, la suma de los dos problemas, el económico y el político, es muy grave y tiene impactos sociales. No me voy a referir a la pobreza, sino impactos sociales de toda naturaleza, en donde nadie sabe cómo reorganizar. Pongo un ejemplo chiquito, esto es canal rural, pero pensemos en una ciudad. Todos los locales chiquititos que están en una calle secundaria, ¿qué hacen? Eso es un capital que se destruyó, esos son costos que hay que mantener, eso es una recaudación impositiva que se cae, eso es a lo mejor el sueño de una vida o el trabajo de 2 generaciones que se pierde. Todo eso tiene un impacto social enorme. Yo creo que deberíamos empezar a pensar en esos temas y hasta tanto las incertidumbres económicas se puedan resolver, me parece que es indispensable pensar en cómo flexibilizamos, cómo le damos más libertad a la gente en distintas cosas, digamos, para que la economía se pueda volver a poner en marcha.